Yo a los jóvenes lo que les digo es que nos ha fallado todo. Nos prometieron un régimen libre, con libertades, derechos, obligaciones, que era la democracia, y nos falló la democracia. Nos prometieron un mercado libre, con medio intervención del Estado, y nos ha fallado el mercado, porque ha traído un globalismo que efectivamente dinamita las bases sobre las que se funda cualquier nación. Y efectivamente nos han fallado quienes nos tienen que representar, que son nuestros partidos políticos. Yo creo que democráticamente la democracia supuso el inicio del fin. Personas que han asumido la democracia como un fin en sí misma, que es por cierto algo peligrosísimo. Bueno, varios modelos, varias alternativas para ejercer esa vía tecnocrática. Una de ellas es que pueda votar todo el mundo, pero luego existiera una especie de consejos que estuviera formado por gente de verdad, que fuera gente sabia, que manteniendo nuestras instituciones tuviera la posibilidad de vetar aquellas decisiones que fueran manifiestamente dañinas. La Agenda 2030 y la ideología woke es una religión política que para conseguir imponerse promete una nueva civilización. Y es el sectarismo del que padece la izquierda, porque yo puedo convivir con alguien que no piense de la misma forma en la que pienso yo. Ellos nunca hablan de convivencia, hablan de destrucción. Si tuviera que apuntar un solo momento en el cual España entró en absoluto declive, diría... Vivimos en un mundo dominado por la religión wokista, donde hemos perdido nuestra identidad y pretenden borrar nuestras raíces. Nos representan más las etiquetas que nos imponen que los colores vibrantes de nuestra nación. Y de eso tiene mucho que hablar nuestro invitado de hoy, Rubén 100. ¿Qué tal? Bien, bueno, lo primero, un placer. Nada, el placer es mío. Un placer. Y se está revoloteando mucho por redes. ¿Cómo se asimila que te hayan intentado vender frente a los medios y redes, Instagram y otros medios? No voy a nombrarlos, simplemente de misógeno. Bueno, yo creo que forma parte de la batalla cultural. Quiero decir, cuando uno se queda sin argumentos o no tiene herramientas para desmontar a las ideas, hay que desmontar a la persona, ¿no? Esa es yo creo que es la más viva imagen de la cultura de la cancelación del siglo XXI, que es algo muy distinto de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Además, es que es muy curioso, perdona que te sí. estoy recordando el vídeo, en mi cabeza es tremendo. Una televisión ahora mismo. Es tan curioso que quieran manipular tus palabras, porque tú lo único que estabas diciendo es un pensamiento tan lícito y coherente como es que yo pienso igual que tú, estoy muy de acuerdo con que no todo el mundo está preparado para votar, pero tú no estabas diciendo que las mujeres no lo estuviesen, sino que quizás habría que pasar unas pruebas de cultura básica. Exacto. Para saber si están preparados para votar, puesto que estamos hablando de que el voto es algo tan importante que va a depender nuestro país, o sea, el rumbo de nuestro país. Efectivamente. Sí, no, y además es lo que tú dices, o sea, la gente que criticaba ese vídeo, en el que evidentemente se hace una manipulación de mis palabras, como ya habéis explicado, no está criticando la idea de la tecnocracia, que es lo que yo defiendo. Está criticando ese recorte, que es fruto de una manipulación, ¿no? Lo cual me resulta bastante peligroso, porque aunque es cierto que yo creo que intentamos darle la vuelta un poco, yo hice una respuesta, evidentemente, ¿no? Legítima defensa, pero es preocupante, porque si hicieron eso con un podcast que al final, bueno, pues tampoco tiene mucha trascendencia sobre la actualidad política, ¿qué no harán cuando sí que necesiten manipular la realidad que sea absolutamente trascendente, ¿no? Entonces, bueno. Totalmente, pero bueno, ha salido perfectamente de todo duda. eso. Primero porque tienes mucha gente alrededor que sabemos muy bien tu pensamiento y sabemos que es muy importante que dar voz a ese pensamiento tan sumamente, pues, coherente. Pues un joven con mirada clara sobre los valores y las raíces que sostiene nuestra sociedad, estudiante de Derecho y Economía, defensor férreo de la familia, de la tradición y un amante apasionado de nuestra nación. Aquí llegan los estudios de Informa Radio junto a los criticones sin miedo, ya que su voz no teme ser directa ni polémica. Aquí lo tenemos. Y cómo no, dale ahí. Y como sabéis, yo nunca vengo sola. A mi derecha tengo al dúo más exclusivo que no teme en confrontar este feminismo misándrico. Tenemos a Fran Padilla, que llega sin miedo para debatir, soltando esos factos tan cañeros. Y a su lado y a mi derecha tenemos a nuestro compañero J. Camacho, con el que nuestro equipo golpea con claridad, fuerza, pero con mucha elegancia. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, compañera. ¿Qué tal? Muy bien, encantados esta tarde de tener un invitado con el que nos sentimos tan afines ideológicamente. Sí. Yo al fin tengo a alguien enfrente que piensa como yo. O sea, es que soy de los pocos que no le da miedo decir, no soy demócrata, básicamente. Sí, totalmente. Y bueno, qué decir que aquí, pues esto no somos lo de siempre. Aquí hablamos sin anestesia,
ya que esto es Criticones. Y arrancamos. Rubén, hay muchos jóvenes que prefieren guardar silencio o incluso seguir las corrientes que hoy lideran. Wokismo, Agenda 2030, ya sabemos cuáles son, ¿no? ¿Por qué tú eliges y elegiste exponerte en redes y dar tu opinión sin filtros, aún sabiendo pues que podría ocurrir, por ejemplo, lo que ha ocurrido estos días en redes, ¿no? Que se te cuestione y se te manipule lo que tú no estabas exponiendo? Bueno, pues yo creo que lo has dicho en esta introducción, Patricia. Yo creo que es porque estoy absolutamente concienciado de que vivimos en una batalla cultural y no hay que tener miedo a decirlo. Totalmente. Oiga, mire, es que si no existe una batalla cultural no estaremos viendo cómo nuestro gobierno financia a youtubers en redes sociales para que siga la propaganda del gobierno. Sí. Es la más viva prueba de que efectivamente estamos en plena batalla cultural. Entonces yo creo que al final leer las noticias, rodearte de gente que está absolutamente desesperada con el momento en el que vivimos, te hace darte cuenta de que hace falta una respuesta. Y una respuesta al argumento, no a la persona. La persona podrá ser, quien sea la persona. Pero lo importante es combatir ideas, ¿no? Yo creo que eso es parte de la batalla cultural. Además, en una época en la que la izquierda vemos que está en su momento más sectario, más salvaje, más furibundo, donde apuesta siempre por la censura. Y una censura que no solamente afecta a las palabras. Veíamos a Laura Arroyo en Malas Lenguas decir que a los fascistas hay que pararles, y hay que pararles con acciones, no con discursos. Sí, sí. Claro, a mí me gustaría preguntar a la señora Laura Arroyo, primero, ¿quiénes son fascistas para ella? Porque para ella era fascista Pablo Casado. Y segundo, ¿qué son acciones y no discursos? ¿Y hasta dónde se puede llegar con ese límite? ¿No? Entonces yo creo que, ver un poco esa realidad fue lo que me hizo abrir los ojos y decir, oye, hace falta que gente se posicione y lo haga siendo consciente de la batalla cultural. Y gente joven. Exacto. Como tú. O sea, exacto. No solo, pues como nosotros, que ya nosotros tenemos nuestros añitos, aún seguimos dando ahí guerra, pero obviamente que la gente joven venga pisando así de fuerte es maravilloso. Si tuvieras que definir España en una sola frase o con muy poquitas palabras, ¿cuál sería? Es una muy buena pregunta esa. Yo creo que España es un país cercano. Yo creo que España es tradición y yo creo que España es los pilares de Occidente. Es decir, creo que somos la máxima representación. Dale, por favor, a los pilares de Occidente. Somos los pilares de Occidente, aunque cada vez exista más gente que quiera destruirlo. Entonces somos un lugar cercano, cálido y que aúna perfectamente el origen de nuestra civilización. Total. Y además yo lo que a veces me planteo y cuestiono y le doy vueltas a la cabeza es por qué parece que ofende. Decir que amamos nuestra bandera, nuestro país con orgullo. O sea, yo me siento súper orgullosa. Bueno, España que está siendo destruida, lo que tú estás diciendo está siendo totalmente destruido y gran parte de culpa la tiene... Nos creíamos que nos habíamos pasado el juego ya con una democracia parlamentaria, nada más lejos de la realidad, lo que otros llamamos el régimen del 78. Exacto. Y yo muchas veces te he escuchado decir lo que tantas veces he dicho yo en este mismo estudio, que yo no soy demócrata, soy tecnócrata. Exacto. Pienso que es mucho más viable para conducir un país. El ejemplo claro que pongo siempre, si hay 100 personas para pilotar un avión y hay un piloto, oye, no vamos a elegir a ver quién pilota, no, es de cajón que tiene que pilotar el piloto, porque si no nos queremos matar, entre otras cosas. Pero me gustaría ver qué modelo, ¿no? O si tienes algún modelo en tu cabeza o hay algún ejemplo que te gustaría poner de cómo sería esa tecnocracia. Bueno, se puede plantear de muchas formas, y aquí hay que distinguir la forma en la que se ejerce y la forma en la que se accede al voto, ¿no? Porque, por ejemplo, la tecnocracia se puede conseguir sin necesidad de establecer un examen. ¿Cómo? Hay una manera que propone Jason Brennan en su libro Contra la democracia, que es un libro, por cierto, que yo recomendaría a todas las personas que han asumido la democracia como un fin en sí misma, que es, por cierto, algo peligrosísimo, peligrosísimo. Y lo que propone Jason Brennan es, varios modelos, varias alternativas para ejercer esa vía tecnocrática. Una de ellas es que pueda votar todo el mundo, pero luego existiera una especie de consejos que estuviera formado por gente de verdad, que fuera gente sabia, que manteniendo nuestras instituciones, Parlamento, Congreso, Senado, Gobierno, Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tuviera la posibilidad de vetar aquellas decisiones que fueran manifiestamente dañinas para la identidad, ¿no? ¿Tiene su riesgo? Bueno, efectivamente tiene riesgo porque aquí estamos hablando de un consejo, más o menos la misma idea que existe con el Consejo General del Poder Judicial, que intenta ser una herramienta para fiscalizar a los jueces. El problema está cuando esa herramienta se politiza y son los políticos los que deciden quiénes fiscalizan a los jueces, ¿no? Bueno, pues efectivamente ahí la separación de poderes se vulnera. Yo no estoy tan a favor de esta epistocracia. Hago un matiz para que la gente no se confunda, La diferencia entre epistocracia y tecnocracia, por si no os oyen decirlo, es puramente nominativa, es terminológica. Epistocracia alude a sabiduría, conocimiento, un gobierno de sabios. Tecnocracia es más un gobierno de técnicos, de expertos. Más allá de eso, yo lo utilizo indistintamente, ¿no? Yo el modelo de tecnocracia que propongo es
una prueba de acceso al voto en la cual se demuestre qué personas están acreditadas para poder tomar decisiones que afecten a la vida pública y qué personas no lo están. Y esa es para mí la máxima representación. Exacto, lo más importante, Exacto, ¿no? sin duda. Totalmente. ¿Y cómo encajaría en la tecnocracia el voto de la inmigración? Porque sabemos que ahora mismo se están regalando nacionalidades con una intencionalidad clara. Entonces, me gustaría saber qué opinión tienes tú con respecto a eso. ¿Cómo encaja el voto y la decisión que toma esa inmigración? ¿Y cómo dividimos, cómo creamos grupos o cómo podríamos encajar esa decisión que tiene la inmigración legal? Ya, claro. A día de hoy es cierto que el porcentaje de inmigrantes que votan en España es bajo. Bueno, esperémonos porque efectivamente, como tú bien decías, al paso al que estamos regalando nacionalidades, que no nos extraña que llegue un momento en el que, en fin, somos... Solo 10 millones ya de inmigrantes. Exacto, 10 millones de inmigrantes. Recordemos que la lista más votada de las elecciones del 23 de julio fue el Partido Popular con 8 millones de votos. Es decir, 10 millones... Y 10 millones de ellos, o sea, ya son extranjeros, ¿no? Exacto, o sea que Estamos hablando. 10 millones de personas es una cantidad absolutamente significativa para cambiar el rumbo de un país. O sea, esto hay que dejarlo claro. ¿Cómo afectaría? Bueno, pues yo creo que tendrían que someterse igualmente, ¿no? Claro, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Y lo estamos viendo en estos últimos días, que es una muestra más de esta tolerancia que tanto profesa la izquierda, ese artículo de Antonio Maestre, en el que decía que el mayor error de nuestro gobierno era aceptar a una caterva de fascistas que venían aquí, que es una forma de decir la inmigración es válida si piensan como yo. Claro. Justo. Claro, si no piensan como yo, oye, que quédense ustedes promulgando el fascismo. Pero que yo fue lo digo. válida hasta hace un mes. Claro, efectivamente. Y a raíz de lo que sucedió, ¿no? No lo sé cómo encajaría, pero efectivamente sí. O sea, yo creo que la prueba de sometimiento al examen tiene que pasar. Ojo, para quienes eligen, es decir, para los votantes y también para los representantes. Es que estamos hablando de que el cargo de diputado no está sujeto a ningún tipo de requisito de formación. Que es una cosa tremenda. Es decir, que las personas que nos dirigen pueden estar más por tratos de favores dentro de su partido. Claro, mira, solo tenemos el ejemplo de Irene Montero. Hombre, que me vamos, estás contando. la máxima expresión. Ángela Rodríguez Pan, por ejemplo. O sea, es que... Tucán Díaz. Claro. Pero si tiene formación Irene Montero como cajera. Bueno, sí, ¿no? Y la verdad que hay, Yo te hay digo que otra decir, formación que es la que más le ha valido, hay ¿sabes? que decir que sobre todo aquí es una muestra de constancia. Sí. No, Que ha marcado- y que esa formación que tiene la demostró en un vídeo que hay rulando todavía por ahí, que enseña cómo comerse un plátano, voy a ser sarcasmo. Sí. Y esa es la gran formación que tiene esta claro. señora. Sí. Lo que quiere inculcar este tipo de personas en los colegios, en los centros educativos, que es mucho más importante la sexualidad con niños de 3 o 4 años, que no tiene sentido común, ¿vale? A, bueno, pues cosas de cultura general, básicas, de economía, de... Claro, sí, no, bueno, eso es lo que pasa cuando dinamitas una sociedad, ¿no? Es decir, cuando dinamitas los pilares que han fundamentado el crecimiento de una sociedad, se crea un espacio vacío. Y ese espacio vacío se tiene que llenar con otra cosa, ¿no? Esa nueva cosa que yo creo que hoy en día está arraigada en la sociedad de la izquierda postmoderna, la que quiere construir, es la Agenda 2030, es la propaganda Claro, woke. justo. Es una religión política. Sí. Pero además con una diferencia fundamental con respecto al resto de religiones. Y es que uno profesa libremente su fe. Esta religión viene por imperativo legal. Tanto si le gusta como no le gusta, usted Sí, va a es acatar una las normas. imposición, totalmente. Que por cierto, vosotros fuisteis a votar que se aprobara la Agenda 2030, porque yo no. No, yo no. A mí no se me convocó, No. Fue un acuerdo por unanimidad de 193 países que conformaban las Naciones Unidas en el año 2015 cuando se aprueba. O sea, es una cosa que sí. tremenda. Alucinante. ¿Cómo definirías como concepto? Vamos a empezar primero por aquí, lo tenemos mucho de qué hablar, Muy ¿no? bien. Luego de derecho y tal, pero vamos a empezar así. ¿Cómo definirías el concepto de patria? Lo que es patria en España hoy en día. Pues mira, el concepto de patria para mí tiene una ligera diferencia con respecto al concepto de país. ¿Por qué? El concepto de país se desarrolla a través de la Convención de Montevideo del año 1933, que es a la cual, bueno, es la definición que más sigue hoy en día la doctrina mayoritaria dentro del derecho internacional. Y lo que hacen es definir un país, ojo, país, como la suma de una cantidad de población contenida dentro de los límites de un territorio, bajo el control de un gobierno y con capacidad jurídica para entrar en acuerdos vinculantes con otros estados, ¿no? Por simplificarlo mucho, es la suma de 4 elementos: población, territorio, gobierno y capacidad. Esta definición, que yo siempre digo es asépticamente positivista, carece de un elemento fundamental, que es la identidad de la nación. Es el alma de las naciones, es la esencia, es la cultura, es la tradición, es la historia, es el pasado. Las raíces. Claro, las raíces. Intentar definir un país de forma genérica como población, territorio, gobierno y capacidad es como si yo describo a Frank como un trozo de carne y huesos. Sí. O a Jota como un trozo de carne y huesos. O a ti como un trozo de carne. Sí. Somos más que un trozo de carne y huesos. Y eso es lo que nos diferencia. Esa identidad, ese alma de las naciones, es el punto distintivo con respecto... es lo que diferencia a España de Francia. O a España del resto de países, ¿no? Sí. Entonces, la patria evidentemente añade ese quinto elemento que es lo que perfecciona y lo que perfila la identidad de cada una de las naciones.
Yendo al hilo de, hemos hablado de la Agenda 2030, para encauzarla con lo que estás diciendo de país, lo que hay claro es que ahora mismo, concretamente en Occidente, hay una pérdida total de identidad Absoluto. y sobre todo de fe cristiana. Y una persecución del cristianismo, pero muy descarada. No es algo subjetivo, es algo empírico que se puede demostrar. ¿Tú sabes el por qué o por qué piensas esa persecución, ¿no? de esa identidad, de esa lo que ha sido la sociedad más próspera de la humanidad, que es la cristiandad? ¿Por qué la intentan destruir? Pues mira, lo decías un poco en la introducción, ¿no? La Agenda 2030 y la ideología woke es una religión política. Es una religión política que para conseguir imponerse promete una nueva civilización. Y esa nueva civilización no es otra cosa que una negación de todo lo anterior. Para negar todo lo anterior hay que destruir el cristianismo porque, como bien dices, forma parte de las raíces de la sociedad occidental. Totalmente. Si no conseguimos desplazarlo, el cristianismo sigue compitiendo, evidentemente, ¿no? Entonces, lo que se ve es efectivamente un ataque al origen. Por eso no solamente se ataca al cristianismo, se ataca a la familia tradicional Claro, también. justo. A ver, ¿qué hay más fuerte? El pilar fundamental más fuerte y básico. La familia. Exacto. El pilar de la familia. Entonces lo que quieren es destruirla. Por ahí también podemos empezar que han demonizado al hombre como si fuera, sobre todo el hombre heterosexual, blanco hombre blanco heterosexual. heterosexual. Justo. El Entonces, CIS, lo que llaman ahora el CIS. Sí, claro. sí. Y toda aquella mujer que se considera conservadora o tiene un mínimo de valores es una tradwife. ¿Cómo? Está sometida al varón y tal. Por ahí es la destrucción por completo. Y además así les es mucho más fácil manipularnos. Vamos apartando, etiqueta por aquí, etiqueta por allá, los tengo divididos, a por ellos. Sí, es verdad, y además yo creo que aquí se ve también a la perfección el sectarismo del que padece la izquierda, porque yo puedo convivir con alguien que no piense de la misma forma en la que pienso yo, puedo convivir, ellos nunca hablan de convivencia, hablan de destrucción, Sí. de destrucción. Veíamos a Julia de Castro, una de estas actrices que, como yo llamo, forma parte de cine subvencionado, que no sacan rendimiento económico sino es por las subvenciones que pagamos entre todos los españoles. Una señora que decía en un programa de Gameplays, que tampoco está subvencionado, que hay que abolir la familia tradicional. No está diciendo que habrá que superar o que hay que convivir con modelos alternativos, no, hay que abolir la familia tradicional. Es una destrucción, es Claro. toma y daca, es una persecución activa contra todos los valores que han formado parte de nuestra cultura. Es Totalmente. dinamitar la base de todo. Exacto. Claro, excepto si hablamos de familias que profesan religiones diferentes, ¿no? Porque en ese caso ya el discurso cambia nuevamente. Claro. Y entonces hay tipos de inmigración que les pueden interesar porque rompen precisamente esos valores de los que tú hablabas hace un momento, en los que a mí me gustaría incluir, si me lo permites, el folclore, que también es muy importante. Es decir, nuestra música, nuestra cultura, Sí. nuestra comida, nuestras tradiciones. Y cuando hablo de nuestras, hablo de España, porque para mí Sí. España es mi país. Entonces, creo que eso es muy importante. Y hablando como quien fue inmigrante, que ya no me considero que lo soy, porque llevo viviendo en este país incluso más años que tú. Sí, desde luego, claro. ¿Sí? Entonces, yo creo que es súper importante tener en cuenta, para optar a la nacionalidad de un país, amar ese país. Lo que no entiendo es cómo hay personas que odian España, pero llevan un pasaporte español. Claro. ¿Qué opinas tú de esas personas que son capaces de definir nuestro futuro con un voto y odian el país en el que viven? Bueno, es tremendo, quiero decir, yo recomiendo a todo el mundo que lea una novela de Michel Houellebecq que se llama Sumisión. Es, en principio, una novela distópica, pero que yo creo que va a obtener más carácter de premonición, un carácter más premonitorio Vale, sí. que distopía. Hago un resumen muy rápido sin ningún tipo de spoiler, de, bueno, una sociedad, habla de Francia, él es francés, y habla de una orden musulmana que se conforma con partido político y, bueno, pues a partir de ahí creciendo, va vale. narrando el futuro de Francia, ¿no? Vale. Bueno, esto efectivamente sucede a día de hoy. ¿Por qué pasa, no? Porque hay inmigrantes que vienen aquí y no buscan adaptarse al país que les ha acogido, sino que lo que buscan es destruirlo o implantar su cultura por encima del resto. Bueno, hay muchos factores. Yo creo que la religión tiene parte que ver, es decir, no podemos obviar que gran parte de la inmigración que viene aquí es inmigración musulmana. Es gente que es una inmigración también, bueno, muy sectaria, ¿no? Al fin y al cabo, el musulmán... hay muchos tipos de musulmanes, ¿eh? Sí, y es está absolutamente, es absolutamente injusto. Carlos Paz habla muy bien del mundo árabe, quiero decir, muy bien, tiene mucho conocimiento de causa del mundo árabe y lo distingue mucho mejor que yo. Pero bueno, los musulmanes que son fundamentalistas, los integristas, lo que buscan es, de nuevo, no convivir, sino destruir, Sí, suplantar. totalmente. Y esa es la diferencia, ¿no? Nosotros podemos ver aquí a 2000 islamistas integristas manifestarse en la Puerta del Sol en favor de la Sharia, pero imagínense ustedes 2000 cristianos en Kabul. Totalmente. A colación de lo que estás diciendo, no es tan raro que pase, porque vamos a recordar, mucha gente no sabe, pero aquí ya hemos tenido el caso de que en Melilla mandase el CPM, la coalición por Melilla, que eran islamistas, y lo primero que hicieron fueron
cargarse ciertas fiestas cristianas. Entonces, esto, aunque parezca que es algo que está ahí como utópicamente puede pasar, no, está más cerca de lo que nos podemos pensar, y más con 10 millones de inmigrantes, como estábamos diciendo. Claro, sí, bueno, lo hemos visto con un alcalde en Nueva York, ¿no? En Londres. Sí, yo, a ver, no le conozco, no sé su trayectoria política, pero bueno, pero es un primer paso. Es decir, ¿Y en Eso lo ha Londres? comentado Fran, lo vivimos yo, per se, el Día del Padre lo quitaron para imponer el Día del Cordero. bueno, pero es que hay incluso países como Reino Unido, en varios municipios, comparable a su forma de distribución territorial con lo que aquí sería un municipio, que están imponiendo sanciones administrativas, multas, a las personas que ponen una corona de Adviento en Navidad a las puertas de sus casas. Bueno. Esto es una cosa tremenda. En el Eso mundo es terrible. occidental. Vi un reel, lo que pasa es que no logro recordar la ciudad, creo que era Bélgica. ¿Vale? O sea, no, creo que era Bélgica. Un reel que de hecho se lo enseñé, creo que fue, no sé si a mi hija, a Fran ayer, porque me quedé alucinada. O sea, policía, era una chica policía musulmana, con velo, la policía, que iba a casa de una menor porque había visto publicaciones de esa menor que no eran aptas. Y iban a Sí, lo detenerla. vi. Ujú. Ya. O sea, pero bueno, es que yo hay cosas que no puedo comprender. Es como el otro día salía Adrián de Resquillo. Ujú. Le estaba haciendo unas preguntas a una chica musulmana, con velo, tal, y resulta que le estaba diciendo, pero ¿de verdad me estás diciendo que eres feminista? Y decía que sí, que era feminista porque ella podía ser feminista porque ella decidía ponerse el pañuelo. O sea, yo lo veía todo sumamente incoherente, porque eso es una imposición, por mucho que, o sea, imposición, ya no estamos hablando de imposición, porque yo sé que muchas deciden ponérselo ellas, porque por costumbre ya viene arraigado en sus Claro. costumbres, pero también sabe que una mujer cuando se casa, por norma general, la que se casa tiene que poner el pañuelo. Alguna que no lo decide siempre va a ser muy cuestionada, Claro. ¿vale? O sea, Efectivamente, no, sí, bueno, aquí a mí me recuerda un sketch de los Monty Python, porque tiene un poco, evidentemente, ese toque, ¿no? Claro, a mí me gustaría preguntarle a Irene Montero, oiga, ¿una mujer velada qué es una mujer libre o es una mujer sumisa? ¿El feminismo tiene que acoger a una mujer velada o no? ¿En qué condiciones? Es parte de la incongruencia del feminismo, ¿no? Es decir, Total. es una ideología también que forma parte de esta propaganda woke, que lo que intenta, bueno, pues en su vocación de destruir el mundo occidental es acoger aquellas culturas que mejor forman parte de esa destrucción del mundo occidental. totalmente. Yo estoy esperando todavía que alguna mujer, Sí. alguna de estas feministas que tantos golpes de pecho se dan, ponga un Twitter simplemente por las mujeres de Irán que están acabando con sus vidas. Claro, es que... Ni una. Nosotros hicimos una entrevista en verano a Mancis, a un chico que llevaba años luchando porque tuvo que huir de su país. Su padre era diplomático, si no me equivoco, y obviamente está luchando por todo este tema. Tiene todo nuestro apoyo. Nosotros no vamos a poder asistir por temas laborales. Y os dejamos la entrevista por aquí. Exactamente. Entonces, bueno, pues eso. Todavía no he visto un Twitter por ellas. Yo hice un vídeo hablando de esta incoherencia también porque es, bueno, es un abandono total hacia Claro, ese pero pueblo. igual que no hay O sea, tweets cuando la mujer agredida es agredida por un magrebí. Mm. Ahí Totalmente. yo no veo tweets de Irene Montero. O igual que cuando se informa de los feminicidios, no se dice que el 50% son cometidos a manos de extranjeros. Totalmente. Y tampoco veo a Irene Montero cuando ha sido una chica abusada sexualmente por un inmigrante, ¿vale? ¿Dónde están? No han ido a manifestarse ahí. Ha salido a la calle, con todos a la calle, todos pidiendo justicia. Ella no. Bueno, claro, también tenemos que tener en cuenta que es que ella es de las primeras que ha creado una ley que está soltando violadores. Bueno, claro. ¿De qué manera nos estáis protegiendo, feminismo? Claro, efectivamente. De ninguna. Y tampoco vamos a ver tweets, porque sé que ni los hemos visto ni los vamos a ver de la persecución cristiana que está habiendo en Nada, África. Nada, totalmente. Pero, oye, banderas palestinas por todos los sitios, ¿eh? Sí. Y hay algo que me parece muy curioso y a mí me gustaría retomar, el tema del amor patrio con respecto a este tema, el tema de las banderas. ¿Por qué una bandera tricolor como la española es mala y la bandera de Palestina es buena? ¿Cuál es la diferencia en estas dos banderas? ¿Que el verde es más bonito que el rojo y el amarillo? ¿Cuál es el problema? Pues mira, yo creo que todo lo que tenga que ver con la identidad cultural de España está directamente vinculado con la guerra civil.
La guerra civil, aunque nos pensemos, bueno, no es que nos pensemos, es que han pasado 90 años, ¿no? El problema es que la guerra civil sigue todavía muy reciente, ¿no? Recordemos que quienes se encargan de resucitar a Franco es el Partido Socialista. Sí, que totalmente. yo no sé si quiero decir, por torpeza o por maldad, no se dieron cuenta de que cuando sacas a alguien de su tumba, lo pones en los medios de comunicación. Entonces, que siempre lo digo. Yo siempre digo que, Claro. es que ha tenido que venir los progres, los socialistas y los rojos a cumplir el último deseo de Franco, que era estar enterrado en el cementerio del Pardo con su mujer. claro, completamente. Es que han sido ellos los que han hecho la última voluntad de Franco posible. Sí, bueno, y el año pasado fue el año de la gira de los 50 Sí. aniversario de la muerte de Franco. Sí, Entonces, bueno, duró poco. sí. Duró poco. Efectivamente, entonces viene arraigado de la guerra civil, de una mala interpretación de lo que fue la guerra civil y que todavía se pervierte a día de hoy. Rubén, tú que analizas la historia, el derecho, la economía, ¿en qué momento crees que España comenzó realmente a perder el rumbo por completo como sociedad, sobre todo? Bueno, económico también. claro. También podríamos valorar. Claro, bueno, Ambos. mira, vamos a hacer un análisis así. Sí. Es un poco simplificado, pero por decir los titulares y hacer un resumen para que la gente, bueno, vea Sí, cómo yo sí. pienso, ¿no? Económicamente, para mí es indiscutible que la mejor época de España los últimos 150 años fueron los años 60. Un año después de que se aprobara el Plan de Estabilización Social, en 1959, España es el segundo país que más crece en PIB per cápita, con un 7% del crecimiento anual, solo superado por Siempre es. Japón. Alguien dice, bueno, pero cuando estás muy abajo es muy fácil crecer. Ya, pero llegamos a ser la octava potencia industrial. Es decir, no solamente tuvimos crecimiento porcentual, sino también absoluto. Un 7%. Exacto, con respecto. exacto. Un nivel de endeudamiento público, no sé si 4 o 5 veces inferior al que tenemos hoy en día, que es más del 100% Sí. del PIB. Por cierto, un dato, la Unión Europea limita el máximo porcentaje de endeudamiento público que pueden tener los países a un 60% del PIB. En España tenemos un 103% del PIB. Casi duplicamos, son 2/3 más del máximo que permite la Unión Europea, ¿no? Entonces, económicamente, para mí, la mejor época y el modelo que hay que seguir es el modelo del Plan de Estabilización Social, que, por cierto, llevó a España una tecnocracia. Efectivamente. Totalmente. Sí. Claro. Fue el gobierno de los tecnócratas. Sí. Hay quien dice, fue un gobierno de tecnócratas del Opus Dei. Bueno, no necesariamente habría que implantar hoy en día Exacto. una tecnocracia en manos del Opus Entonces, Dei. Fue una especie de entre Exactamente. teocracia, tecnocrata. Sí, claro, así. efectivamente. Sí. Efectivamente, entonces ese es el Que fue un mejor. catalán, precisamente, el que consiguió sacar Sardá. a España de Sardá. Efectivamente, el Sí. señor Sardá. No, Sardá, sí. Sí, y yo creo que democráticamente la democracia supuso el inicio del fin. Mira, yo si tuviera que apuntar un solo momento en el cual España entró en absoluto declive, diría que fue el 11M. En el 11M cambió Nos miramos porque esa pregunta la suelo hacer casi siempre a todos, Sí. similar más o menos. Tú lo has contestado de per se. Y ya la has contestado y es que estamos de acuerdo. Claro, el 11M. Es el régimen del 2004. Efectivamente. Yo creo, vamos a ver, esta es mi opinión, no tengo información confidencial de ningún sitio, nadie me la No, proporciona. claro, eso Esto es una opinión. personal, obviamente. Exacto. Pero yo creo que existían intereses ajenos de otras potencias internacionales en que España dejara de crecer como estaba creciendo con José María Aznar. Sí. ¿Que el Partido Socialista participó más o menos? No lo sé. Está los juicios. Yo solo digo que hubo una señora, la jueza Coro Cillán, que intentó reabrir el caso cuando ya estaba archivado. Esa señora se encuentra hoy en día en un psiquiátrico incomunicada en Palencia con absolutamente No nadie. tenía ni idea. Se ha Esto- dado una bomba aquí, ¿eh? O sea, me parece brutal. Además, quiero sacar información. O sea, quiero decir, yo que todas estas cosas. Sí, y sabemos, esto es lo que sí que como me sabemos, gusta saber, me refiero. Me Sí, voy sí, a sí. tirar de información. pues sí que sabemos que no quiero establecer un nexo de causalidad, No. pero voy a Vale, relatar los sí, sí. hechos. Conocimiento de esta señora, de su actividad e investigación en relación con ella, tenía el señor Villarejo. Esto lo explica muy bien los chicos de Terra Ignota en su Increíbles, documental. increíbles, En su sí. documental del 11M, yo recomiendo en 8 o 9 episodios Sí, a sí, todo el sí. mundo que lo vea. Ahí está mucho más desarrollado. Pero sí, hubo intereses ajenos a España en que España dejara de crecer. Y yo creo que a partir de ahí pues, fue el principio del fin. Totalmente. ¿Sigo yo? Sí. ¿Qué opinas sobre la influencia del globalismo en la identidad de España? Claro, muy buena pregunta. Bueno, el globalismo. Mira, yo siempre digo que Me vivimos he en. preocupado, perdona que te corte, de hacer Sí. muy buenas preguntas porque eres un fenómeno. Es que Me eres están una encantando, enciclopedia, Me de están verdad. encantando, te lo tengo que Jolín, decir, Patricia. pues, ayer estaba revisando todas las. Pero es que había tanto que preguntar. No, es fantástico, me está gustando muchísimo. Los Gracias. primeros 30 minutos de la entrevista siempre le damos mucha... hacemos que el invitado se sienta cómodo, luego le damos... Luego llega la decadencia absoluta, ¿no? Muy bien. El globalismo, ¿no? ¿Cómo afecta a la identidad? Bueno, mira, yo digo, y esto es un mensaje que quiero transmitir sobre todo a los jóvenes, porque yo me siento identificado por cuestiones de Evidente, edad claro, con claro. gente de mi edad, ¿no? Mire, yo creo que vamos a ser, primero,
la primera generación que viva significativamente peor que la de sus padres. Esto viene, bueno, tenemos muchísimos indicadores que ya nos pueden decir que esto no es tanto una premonición infundada, sino que puede tener cierto fundamento. La pérdida de poder adquisitivo, el aumento de la edad de emancipación de los jóvenes, ya superamos por primera vez la media de los 30 años, carecimiento de la vivienda, la imposibilidad de acceso a la vivienda, lideramos en paro juvenil en Europa. Sí. O sea, esto es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, yo a los jóvenes lo que les digo es que nos ha fallado todo. Cuando digo todo es todo. Nos prometieron un régimen libre, con libertades, derechos, obligaciones que era la democracia, y nos falló la democracia. Nos prometieron un mercado libre, con medio intervención del Estado, y nos ha fallado el mercado, porque ha traído un globalismo que efectivamente dinamita las bases sobre las que se funda cualquier nación. Y efectivamente nos han fallado quienes nos tienen que representar, que son nuestros partidos políticos, ¿no? Entonces, cuando esto nos falla, creo que es momento de plantearse una refundación. Un momento de refundación, de cambiar absolutamente todo. Y esa refundación tiene que venir por aquel sistema que sí nos funcionó. En los años 60, oye, no había ningún tipo de escrúpulos en reivindicar la patria. La patria, y esto es un trilema, yo siempre me autodefino como José Antoniano, no tengo ningún problema en decirlo, seguidor de la vida y obra de José Antonio, y yo creo que los tres pilares que formula José Antonio son la herramienta para escapar de este globalismo salvaje que ataca al mundo occidental. Es el dilema de la patria, el pan y la justicia. Yo creo que los jóvenes estamos obligados, por obligación moral y también por intereses propios hacia el futuro, de luchar por la patria, el pan y la justicia. Y no piensas que hay mucha gente como tú, que puede pensar como tú, pero incluso interiorizado lo rechazan porque piensan que eso es algo de una dictadura, de un tiempo muy oscuro, de el que nos quieren vender como muy oscuro? Bueno, lejos de analizar si somos franquistas, si no somos franquistas, si nos gusta Franco. ¿te refieres no, o sea, a José Antonio o a los años 60? Sí, me refiero en general, años 60, de que se vincule con que gente pensará como tú, pero no quiere transmitir eso porque lo relacione con una dictadura, una época más oscura y demás. Bueno, pues esto, lo que hay que decirle a esa gente, entiendo la preocupación, es que esto forma parte de la leyenda negra. La leyenda negra no es una novedad, la leyenda negra ya existiendo pues desde la edad contemporánea. Estamos hablando desde el siglo XV, siglo XVI, cuando se empieza a propagar en ciertos focos, en Inglaterra, entre los judíos también. Había una leyenda negra entre los propios españoles. Fray Bartolomé de las Casas se encargó de crear una leyenda negra anti-española, siendo el español, ¿no? La leyenda negra del siglo XX es efectivamente decirnos que había una panda de golpistas trasnochados que desde África querían cambiar un régimen libre y democrático que fue la Segunda República, y así empezó el golpe de Estado. Por eso nuestra ley de memoria democrática solamente rememora a las víctimas de entre 1936 hasta 1975. No cuentan lo que pasó entre el 31 y el 36. Ahí hay un lapsus. Claro, o sea, pareciera que la historia del siglo XX empezó un 18 de julio de 1936 y que antes no hubo nada. Hubo una especie de páramo desierto en el que España no existía o no se había fundado todavía. No, oiga, mire, lo que hubo fue un régimen sanguinario. Entonces, pues sí, yo lo que les diría a los jóvenes que si se interesan por la historia, se adentren a ella, primero, sin prejuicios, y segundo, sin voluntad de convertirse en jueces de la historia. Que esto es fundamental. Aquí no nos podemos poner una toga para decir quién fue tal. No. Hay que ver qué se hizo, con qué finalidad se hizo, en qué contexto, sin caer en contrafactualismo ni en presentismos, y ver a qué resultado nos llevó. Y a partir de ahí creo que llegaremos a conclusiones bastante más certeras. ¿Qué crees que tiene que ocurrir realmente para que podamos conseguir lo que estás diciendo? Porque claro, hemos conseguido implantar en la sociedad actual y en varias generaciones esta leyenda negra y está completamente asumida y nos hemos olvidado de lo que ocurrió del 36 hacia atrás. ¿Cómo conseguimos que la gente pueda entender que hay que amar a este país, que hay que hacer patria, que toquemos fondo realmente? ¿O crees que podemos hacerlo sin necesidad de tocar fondo? Otra muy buena pregunta. Bueno, yo creo que eso es parte del propósito que tenemos. No quiero hacer mucha segregación entre la derecha, porque yo no me considero estrictamente liberal en lo económico, pero respeto a los liberales, les veo como potenciales aliados. Yo soy un conservador y creo que esto es parte de lo que compartimos liberales y conservadores en la batalla cultural. Es la finalidad que tenemos que enseñar a la gente. Y hay que hacerlo desde... Muy de acuerdo contigo. Gracias. Ahí estamos condenados a no entendernos. Es que él es liberal. Yo me definiría como liberal conservador. La parte social sí me considero... Paleoliberal, ¿no? Es un poco el término. Me considero muy, digamos, conservador en toda la parte social, de nuestras costumbres, tradiciones, identidad y demás, pero en lo económico sí que soy... Es que a mí leer el libro de Adam Smith me cambió hasta la visión de la vida, prácticamente. Claro. Yo soy facha. Directamente. Muy bien. Yo soy conservadora, yo reconozco que soy conservadora. No le privaría a nadie de tener elección propia de, ¿sabes? Pero soy conservadora. Claro. Pues sigo. Rubén, si pudieras... Vamos a hablar un poquito de derecho ya. Muy bien. Vamos a empezar por ahí, que además es lo tuyo también. Sí. Bueno, como tantos temas. Sí. Si pudieras eliminar por completo una ley en España,
que nos está destruyendo o que ya nos ha destruido por completo de alguna manera, ¿cuál sería y por qué? Mi pregunta es ¿por qué solo una? No, yo también diría, sí, sí. Bueno, vamos a ver la ley Biogen, es decir, la ley Biogen. Guau. Bien. Claro, o sea, eso es. Total, La bien. verdad que se merece un par Es de que me verdad, apetece bien. levantarme a hacerte la ola. O sea. Bueno, eso es una barbaridad. Pero repito, no me quedaría solo con Que esa. curiosamente volvemos al 2004. Claro, Sí, claro. efectivamente, sí, sí, es Todo, que ese todo, año todo. marca un antes y un después en la historia contemporánea de Todo. nuestro país, sin lugar a dudas, ¿no? Pero no solo la ley de Biogen, o sea, si yo quiero plantear de veras este modelo de tecnocracia, tendría que acabar con la LOREG, la Ley Orgánica de Régimen de las Elecciones Generales, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo cambiaría muchísimas leyes, probablemente esas dos las primeras. Totalmente. Casi mejor dinamitar la Constitución, que es el problema de todo, básicamente. Sí, estoy de acuerdo. Vamos a ver, por poner un pequeñísimo matiz, ¿la Constitución tiene algún avance? En mi opinión, sí. Yo rescato mucho, sobre todo, ese capítulo segundo de la sección primera del título primero de la Constitución, que son los derechos fundamentales y las libertades públicas, comprendidos entre el artículo 14, desde el principio de la igualdad, 14, 24, sí. hasta el 29, ¿no? Sí, Los sí. derechos fundamentales y las libertades públicas. Ese catálogo de derechos a mí me parece que es necesario. Tiene que existir un derecho a la libertad de expresión, de creación artística, libertad de reunión. Claro. La cosa es que no se garantiza. Claro, No se cumple. Exacto. Es papel mojado, se queda en agua de borrajas. Ahí es donde me refería antes que nos ha fallado todo. Nos ha fallado una promesa de garantizarnos derechos que luego no se llevan a la práctica. Totalmente. Entonces, ¿supuso un avance? Bueno, teóricamente sí en el reconocimiento. Lo que pasa es que hay que hacer que ese avance también se plasme en la realidad. Ujú. En que tengamos libertad de expresión de verdad. Porque en principio existe. Pero ojo con lo que yo pueda decir aquí sobre ciertos colectivos. Justo. Que se entiendan minoritarios. Porque si lo digo, mañana estoy procesado por un delito de incitación al odio. O directamente, como bien sabemos todos, ya sabemos que el hombre hoy en día nace sin presunción de inocencia. Sí, claro, Directamente. efectivamente. ¿Qué artículos estamos rompiendo con ello? Que es el 14, el 24, el 10.1. O sea, Bueno, o es, sea, que, es Sí. una ¿Qué artículos no, desfachatez, no? exactamente, total. Sí. De todas maneras, hay tintes de la Constitución, por ejemplo, que, bajo mi punto de vista, ¿vale? Vende garantías a lo mejor incluso de derechos, ¿no? Voy a hablar, por ejemplo, el famoso de la vivienda. Todo Sí. el mundo tiene derecho a una vivienda digna. El 42. A ver, que todo el mundo tenga derecho a la vida es algo que a ti te lo han dado y nadie te lo puede arrebatar. Entonces, yo entiendo ese artículo, por ejemplo, es como tú tienes derecho a tu vivienda y nadie puede arrebatártela como tal, igual como te han dado la vida, ¿no? Claro. Pero es que ahora queremos, o sea, bueno, quieren los mediocres que se le proporcione todo sin esfuerzo y tiene que ser el papá Estado el que nos dé todo. Claro, sí, es un sentido muy patriarcal en lo económico por parte de la concepción del Estado, ¿no? Ese artículo 42 de vivienda, efectivamente, del principio del derecho a una vivienda digna, se malinterpreta. ¿Por qué? Porque se entiende como un derecho absoluto, como un derecho fundamental y es realmente un principio rector. Es decir, no es una garantía de que cada una de las personas en España vayan a tener una vivienda proporcionada si no lo encuentran por nadie, por el Estado. Pero además, si esto fuera así, plantearía muchos problemas, porque si yo lo entendiera como un derecho fundamental, podría plantear un recurso de amparo ante el Constitucional. ¿Y contra quién planteo un recurso de amparo si no consigo encontrar una vivienda? ¿Contra el arrendador que no me la pone al precio que yo quiero? ¿Contra el Estado que no construye las que tiene que prometer y las que tiene que construir? Sí. Es un problema, ¿no? Es un principio rector que lo que hace es otorgarle unas directrices al Estado de hacia dónde tiene que ir encaminada su política económica y social. Pero efectivamente no puede considerarse nunca un principio absoluto. Total. Porque de hecho se creó una empresa para construir viviendas, una empresa del propio Estado, ¿no? Que ha sido un éxito rotundo. Sí. Bueno, sí, creo que se prometieron construir, no me quiero equivocar, 40.000 y se construyeron 244. Ujú. De una promesa de 40.000 se construyen Ha tenido 244. que ser 0,001. Y no la denuncia falsa. Y ha tenido que ser rescatada Ya la, tenía que la ser- empresa. Bueno, sí, claro, como Grupo Prisa y como, en fin. Sí, totalmente. Otro melón que te voy a abrir de las cosas que yo creo que habría que cambiar. Sí. A ver qué piensas. Tema pensiones. ¿Lo ves una garantía o lo ves un derecho? El tema de pensiones. Bueno, yo creo que el problema está en el sistema de reparto que tenemos hoy en día en España. ¿Cuál es el problema del sistema de reparto? Pues que siendo o no lo sea, se parece muchísimo a una estafa piramidal. Se parece- Clavado, vamos. quiero decir, primos hermanos, vamos Sí, a dejarlo sí. ahí. ¿Por qué? Porque a mí nadie me garantiza que me vaya a llegar mi pensión. Pero es que ni a vosotros. No, ¿eh? no, no. O sea, Eso quiero está decir, claro. Totalmente. porque aquí además es que, quiero decir, en el problema del sistema de pensiones se evidencian el resto de problemas periféricos que tanto económico como socialmente tenemos en España. Porque aquí se plasma un problema demográfico, evidentemente, que por cierto, en vez de solucionarse con políticas de natalidad, como han hecho otros países, cuando se han visto ante una tasa de población envejecida, se soluciona con reemplazo migratorio, es decir, con un flujo, un shock de inmigración que, bueno, son los supuestos paga pensiones, ¿no?
Es también un problema de falta de acceso al mercado laboral. Si los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al mercado laboral y con un sueldo más bajo que el resto de la media europea, tienen menos dinero para empezar a contribuir a las arcas públicas en esos primeros años de introducción al mercado laboral, ¿no? Es un problema de todo. Y luego también es un problema de endeudamiento público, porque recordemos que la deuda pública no es otra cosa que un impuesto sobre las generaciones futuras, que en algún momento se romperá y le tocará pagar a la generación que le toque pagar los platos rotos de las anteriores, de una mala praxis política. Entonces, yo creo que ahí la solución está en un sistema de capitalización. Problema de un sistema de capitalización. Bueno, el problema es, primero, que a nadie le interesa, a ningún partido político le interesa entrar a reformar el sistema de pensiones, porque, claro, un sistema de capitalización implicaría que habría una generación que habría estado cotizando para un sistema de reparto sin poder ahorrar en el ahorro forzoso mes a mes a través del sistema de capitalización, al que le está diciendo que con este cambio, un sistema de capitalización, se le quita totalmente. Claro, Claro. Eso que ha contribuido los años anteriores, en fin, no le va a servir para absolutamente nada y tiene que empezar a invertir y a ahorrar, a ganarse su pensión a partir de ahora. Sí. Es una medida impopular. Por eso, esto es una evidencia más de que la democracia es una estafa. Totalmente. Porque teniendo el sistema de pensiones que tenemos, lo que haría falta es alguien que propusiera una reforma real. Pero como la reforma real implica perder votos, no hay reforma real. Sí, pero ahí necesitaríamos un gobierno kamikaze y que se viesen resultados. Claro. Porque es muy fácil suplantar. Vamos, fácil, no sé, no es tan fácil. Yo no sé de economía mucho, ¿no? Pero lo poco que sé, esa transición se puede hacer con un sistema de capitalización mixta, por ejemplo. Claro, Entonces eso es. Pero la gran problemática que estoy viendo yo a día de hoy, o sea, yo como lo veo yo, ¿no? O sea, para mí una pensión, o sea, lógicamente no puedes dejar a la gente desamparada que esté a merced de la bondad de la gente que quiera garantizarle sustento en sus últimos años de vida cuando ya no pueden trabajar. Pero es una garantía. O sea, que no sea... no, es que esto es un derecho. O sea, personas que están moviendo a lo mejor, que están ganando pensiones de más de 2.000 euros y tienen a lo mejor 2 o 3 o 4 propiedades y están ganando netos a lo mejor 4.000 o 5.000 euros más aparte. O sea, yo a esa persona, sinceramente, no le daba... Porque tú tienes tu garantía. Y además que lo has... O sea, es que le reconozco el mérito de decir, hostia, lo has hecho muy bien, tienes una renta buena para poder subsistir. Pero no quiten los recursos de quien sí los necesita. Y eso es muy impopular, claro. Efectivamente, sí. No, yo estoy relativamente de acuerdo. Sí, se puede hacer, como tú bien has dicho, un sistema mixto que se base en garantizar a esas personas que han cotizado su sistema de pensiones, su sistema de reparto, y a partir de ahí empezar a implantar un nuevo corte generacional que implique que las personas que se introduzcan al mercado laboral van a empezar a introducirse en este sistema de ahorro forzoso, sistema de capitalización. Pero claro, hay que ganar votos, no hay que ganar España. Claro. Por eso tenemos el problema que tenemos. El problema es ese, que no tenemos una cámara de tecnócratas que piensen a largo plazo y no en la inmediatez de las siguientes elecciones. Claro, efectivamente, tú lo has dicho. Rubén, ¿sería viable económicamente vivir sin subvenciones y chiringuitos ideológicos? ¿Tú crees que le funcionaría mucho mejor? Bueno, claro, es que los mayores interesados son quienes precisamente lo establecen, evidentemente, ¿no? ¿Sería viable para quién? Pues para gente con sentido común. Sí, claro, evidentemente, que no existiera un Ministerio de Igualdad creo que es viable para cualquier persona con 2 dedos de frente, ¿no? Pero claro, pero para Irene Montero, que es Justo. de quien dependió en su día, o para Ana Redondo, que es para quien depende hoy en día el Ministerio de Igualdad, pues evidentemente no es sostenible. Por cierto, un pequeño detalle. Sí. La señora Redondo, que es ministra de Igualdad, Sí. ¿habéis visto? La conocemos bien. Claro. Y ella a nosotros. Y ella ella a nosotros, vosotros, sí, ¿no? sí. ¿Os habéis dado cuenta? Igual esto es una teoría de la conspiración mía, ¿eh? Y ahora os voy a pedir opinión a vosotros. Sí. ¿Os habéis dado cuenta del cambio brutal de perfil de ministra que ha tenido el Ministerio de Igualdad desde Irene Montero, una persona súper mediática, joven, con una gran exposición a los medios de comunicación, a las redes sociales, a la señora Redondo? Sí. Mi opinión es que la imagen que ha dado Irene Montero para los españoles de lo que es el Ministerio de Igualdad ha sido tan nefasta que han tenido que poner a un perfil muy bajo que no conociera absolutamente nadie Sí. para intentar, bueno, recuperar esa imagen que había mancillado por completo Irene Montero. De hecho, en Decathlon Justo. se dejaron de vender las rodilleras. Ya no Sí, se venden. Desde descatalogadas, ¿no? Descatalogadas. Aparte voy a ir más. Es que el feminismo en lo social está en declive. ¿Por qué? Porque como bien hemos dicho, el régimen del 2004, el que nos están sometiendo a día de hoy, le está afectando mucho, principalmente incluso a muchas que salían ese 8M reivindicando derechos, no sé cuáles, para las mujeres, pero que a día de hoy están denunciando a sus maridos, en caso de segundas parejas, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos. Y hostia, nosotros en Anavid atendemos mucha nueva pareja, atendemos mucho hermana. Y la frase que más oímos últimamente es: no, si yo antes era feminista. Digo, vaya, Sí. digo, es que el mejor No, si yo antídoto. fui a la primera manifestación de... Claro, sí. Pero el antídoto feminista es como digo yo. El mejor antídoto antifeminista es que te veas de la noche a la mañana fuera de tu casa con una denuncia falsa, que pases 3 nochecitas en el calabozo, muy frías,
¿vale? Que te veas arrancado de tus hijos, de tus posesiones y con un poco de suerte durmiendo en el sofá cama que te dejan tus padres. Pero Es eso un es una antídoto. visión muy fascista porque las denuncias falsas son un 0,01%, Sí, ¿no? claro. Eso, ¿no? Según los Sí, datos. Sí, sí, bueno, Totalmente, total. como digo yo, los datos que nos da el Consejo General del Poder Judicial son como los tangas, ¿vale? Enseñan mucho, pero tapa- ocultan lo importante. Claro, efectivamente, Totalmente, efectivamente. totalmente. Vamos a hablar un poquito del tema de las redes, de la cancelación. Hemos hablado un poquito, una pincelada por Sí. encima, pero ¿crees que en España se puede decir la verdad sin que te cancelen directamente? Hablamos de programas que no son afines al gobierno. Va a existir siempre. Es decir, mientras exista batalla cultural, va a existir cancelación. Siempre. O sea, quiero decir, son términos indistinguibles. Son, si lo queremos ver de una forma más gráfica, dos caras de una misma moneda, ¿no? Claro, y esto venía muy, muy arraigado a lo que comentaba al principio. Con la cultura de la cancelación no se busca atacar a la obra, se busca destruir a la persona. El más claro ejemplo de esto es lo que le sucedió a J.K. Rowling cuando se revelaron esos tweets que se dijeron de ella gran transfobos y tal. En esa oleada de cultura de la cancelación contra J.K. Rowling no se cuestionó la calidad de las obras de Harry Potter. Jamás, no se cuestionó, nadie dijo que no se tuvieran que haber hecho películas de ellas o que fueran malas o que estuvieran mal escritas, se canceló a J.K. Rowling. Esto lo que evidencia es, primero, un sectarismo feroz por parte de quienes ejercen la cultura de la cancelación. Y segundo, una falta de argumentación todavía más feroz. Oiga, mire, yo es que no necesito cancelar a nadie. A mí cuando alguien me dice, ¿tú cancelarías a una etarra y tal? Hombre, igual habría que ilegalizar partidos que hicieran alusión a bandas terroristas como ETA. Bien, es decir, que Bildu es un brazo político de ETA, sin lugar a dudas. ¿Que habría que cancelarlo? Probablemente también. Ahora bien, yo no prohibiría a Otegi que dijera las declaraciones que hace. Porque para mí, cuando Otegi habla, sube el pan. Es decir, Sí, claro. Sí. yo creo que lo que hace Otegi habla peor de ellos mismos que lo que él quiere propagar de su idea, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, total. una persona que tiene un discurso vacío, el mayor bien que le puedes hacer a ese discurso vacío es censurarlo, porque estás martirizando su imagen. Le estás dando el argumento de, mira No tengo- cómo quieren que me claro, calle, claro, mira claro. cómo saben que digo la verdad y por eso no quieren que hable. Exacto. Estás creando mártires. Una persona que no tiene un argumento bien consolidado, lo mejor que puedes hacer es dejarle de hablar. Y el argumento se caerá por sí solo. Totalmente de acuerdo. Aunque yo creo que habría que poner ciertas líneas rojas, ¿no? Con respecto a eso. Estoy muy de acuerdo ¿Sí? contigo, pero se me está viniendo a la mente un vídeo que subí a mis redes sociales hace algunas semanas, un par de semanas creo que es, de una chica que proponía ofrecerse como voluntaria para matar a Elon Musk. Bueno, claro, evidentemente. O sea, bueno, claro, ahí el límite está, primero, en las injurias y en las calumnias. Es decir, el hecho de que yo tenga libertad de expresión no me permite a mí decir la dirección en la que vive mi enemigo político. Claro, evidente, claro. Eso no se puede amparar jamás la libertad de expresión. Entonces, las injurias y las calumnias están las vulneraciones e intromisiones en el derecho al honor y a la imagen. Efectivamente, la incitación y alienación directa al terrorismo, a formar parte de organizaciones criminales. Efectivamente. Ahora bien, si se hace y se establece penalmente como un límite, lo que hay que hacer es acotarlo. Acotarlo, porque eso es lo que no sucede con el delito de odio. El delito de odio a día de hoy en España está tipificado de una forma tan abstracta que permite que la persona que lo interprete sea un juez o sea el legislador cuando modifique la ley orgánica del Código Penal quien introduzca las pautas que quiere que se sigan, ¿no? El delito de odio, en principio, lo que busca es perseguir la discriminación contra los grupos minoritarios. Ahora bien, mi pregunta es, ¿qué es un grupo minoritario? Porque yo cuando escuché al señor Pablo Fernández, diputado de Podemos... Se huele, ¿eh? Se huele fuerte. Pero desde aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. No, hay imágenes que las ves y dices, este huele. Claro, Sí, claro, pues claro. es una de ellas. Tiene el don de traspasar el olor a través de la pantalla, sí. Pues este señor habló de dinamitar el Valle de los Caídos. Mire, el Valle de los Caídos, para empezar, no es un monumento franquista, pero para continuar, es la vivienda de unos monjes benedictinos. Sí. ¿Eso no se considera un grupo Claro que minoritario? lo es. Es un grupo minoritario que no tiene el mismo escaparate para poder defenderse de las acusaciones que hace este tipo en el Parlamento. Entonces, claro, hay que acotarlo, hay que dejar claro quiénes son grupos minoritarios y cuál es el interés que se persigue al tipificar el delito de odio, por ¿Y qué supuesto. es jarabe democrático? Hay que Claro, dejarlo. claro, y que es jarabe democrático, efectivamente. Exacto. Los sketches cuando los hago yo, vale, pero cuando me lo hacen Pero a mí, no. Total, total. La educación. Vamos a hablar un poquito de educación, que obviamente es preocupante, ¿no? ¿Crees que estamos educando jóvenes libres o ciudadanos obedientes? Sí, yo optaría más por la segunda opción, ciudadanos obedientes, claro. Mira, a mí me resultó muy significativo una reforma que se hizo para, no recuerdo si era reducir las horas de filosofía que había a la semana o para proponerlo como alternativa a otra asignatura. No me acuerdo si era Historia de España, Historia del Arte o algo así, ¿no? Fue una reforma educativa que lo que hizo es restarle importancia a la filosofía. Miren, a usted le puede parecer más o menos aburrida la filosofía, pero la filosofía te ayuda a pensar.
sea, una sociedad que no se fundamenta, que se olvida de la filosofía, es una sociedad que cambia el espíritu crítico por la memorística, por la memorización, por aprendizaje de fórmulas. Y fíjate, yo te voy a decir una cosa, soy relativamente optimista en cuanto a este tema, porque creo que nos veremos obligados a modificar el sistema educativo por obligación, porque hoy en día tenemos una inteligencia artificial que nos va a obligar a darnos cuenta de que lo que estamos enseñando en las escuelas está desfasado. Sí, sí. Estamos enseñando a personas que se memoricen fórmulas, que las va a calcular mucho más rápido que cualquier ser humano una inteligencia artificial. Sí, sí. Entonces, yo soy relativamente optimista porque creo que esta inteligencia artificial va a forzar a España y al mundo occidental a establecer una educación donde se fomenten valores, donde se fomente disciplina, que también es muy importante, y espíritu crítico. Totalmente. Lo de la disciplina creo que es importantísimo. Pero si es que si a la gente no le enseñas a pensar y encima le quitas de la ecuación, como nos quieren cancelar y silenciar a gente pues, como a ti, como a nosotros, o sea, datos con los cuales pueda pensar, porque no te va a venir nada, un pensamiento por ciencia infusa, abstracto, en el que tú puedas sacar tus conclusiones, una reflexión profunda. Necesitarás datos, necesitarás conocimientos y necesitarás saber para reflexionar sobre ello. Entonces, si le quitas la capacidad de reflexionar y encima los datos con los que puedes reflexionar, ya está. Claro. Y ahora te voy a preguntar yo. Seguramente te haya pasado como a mí muchas veces que yo soy un devorador de libros nato. A mí el mejor regalo, veníamos hablándolo, es un libro. Y a mí siempre me dicen, anda, léete un libro. Digo, ¿cuál de todos los que tengo aquí en la estantería? Cuando te dicen, anda y léete un libro, no te quieren decir, anda y léete uno de los panfletos propagandísticos que yo tengo, ¿sabes? Claro. Sí, no, completamente de acuerdo. Sí. Que por cierto, las personas que lo dicen probablemente hayan leído muchos menos libros que cualquier persona que dice léete un libro, que es lo que suele suceder, sí. ¿Qué opinas sobre esta alienación que intentan constantemente imponer sobre nuestros menores a nivel de educación? Es decir, parece ser que la historia la están reinventando. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Y cómo atajar esto? ¿Cómo cortar esto? Claro, hay una frase que es muy significativa, ¿no? Que es lo que no pudieron ganar militarmente lo están haciendo legislativamente. Justo. Bueno, sí, es un discurso guerra civilista, evidentemente, pero que como simplificación y titular de lo que está sucediendo es real, ¿no? Miren, la historia de la guerra civil está absolutamente pervertida en nuestro sistema educativo. Y ojo, no se trata de señalar a los profesores. Profesores hay de todo. Hay profesores que son manipuladores, hay profesores que son progres, pero explican muy bien, progres explican muy mal y viceversa. Todo esto existe en la vida real. Se trata de criticar a un sistema que no quiere formar a ciudadanos que hagan un juicio valorativo sobre la historia. Quieren formar a ciudadanos que acaten su versión de la historia. Eso es lo más preocupante que hay. Y fíjate, la mayor prueba de la impopularidad de este sistema es que hoy en día los chavales, cuando salen de la escuela, cuando salen de educación secundaria o de bachillerato, quienes los cursen, la gran mayoría salen desinteresados por la historia. Habrá algunos pocos que estudien historia, habrá algunos que luego se reencuentren con la historia cuando pasen años de su carrera adulta, pero la gran mayoría de ellos se desentienden. Entonces ya no es solamente un fracaso político, porque también sirve para reavivar a quienes estamos luchando porque se cuenta la historia completa, sino que es un fracaso histórico de la propia asignatura de la historia. Entonces sí, yo creo que esto evidentemente es un tema a cambiar. Totalmente. Desde tu perspectiva, ¿cómo crees que está funcionando el sistema judicial en España y qué fallas encuentras en él? Hay muchos problemas. El primero que habría que hablar es la independencia del Poder Judicial. Oiga, mire, un juez no puede ser independiente si es elegido por los partidos políticos. Es decir, si Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, es el exfiscal general del Estado nombrado por José Luis Rodríguez Zapatero, dígame usted dónde está la independencia y la separación de los jueces, ¿no? Hay un problema enorme con la independencia del Poder Judicial. Miren, hay un artículo de la Constitución que me encantaría citar, pero no recuerdo, del que hay una mala interpretación que es la que nos ha llevado a que el modelo de elección se haga por los políticos. La manera en la que se debería elegir a los jueces es entre profesionales, entre juristas. Deben ser los juristas, los colegios de abogados, quienes seleccionen a las personas que van a ejercer los cargos de judicatura. Que hayan superado un filtro mínimo, evidentemente, pues el de una carrera profesional o el de una oposición, un sistema de concurso-oposición como los que existen, pero que luego, en los cargos que son a libre designación, como el presidente del Tribunal Constitucional, no se elija por los partidos políticos. Este es un problema. Y el segundo gran problema es la paralización de la justicia. Hay una frase que lo resume muy bien, que es que la justicia lenta no es justicia. Séneca dijo eso, sí. Séneca dijo la justicia lenta. Séneca dijo la lentitud en la justicia ya es una injusticia en sí. Ah, claro, efectivamente. Hay otra frase célebre que se me ha venido a la cabeza ahora mismo cuando has dicho eso, y es:
¿de quién depende la fiscalía? Pues eso. Sí, sí. Claro, ¿de quién Esa depende la también lo fiscalía? explica, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y qué competencias tiene la fiscalía? Porque ahora también le vamos a dar la de la instrucción en los juicios penales. Sí. Sí, sí. Con la Y además, modificación. más peligroso que todo esto, bueno, más peligroso, menos separación de poderes me parece aún, que encima unos políticos, unos burócratas le digan cómo tienen que juzgar a unos jueces, Bueno, a los claro. juristas. Porque el ejemplo lo tenemos en el Pacto de Estado en materia de violencia de género, que esto va escalando, ¿no? Yo es que en este artículo estoy muy pendiente, que a día de hoy el 53 dice que el Consejo General del Poder Judicial tendrá que perseguir a los jueces que utilicen, por ejemplo, la alienación parental en procesos de divorcio, denuncias, separaciones, etc, etc. O sea, si luego tenemos otro artículo justamente que dice que ningún juez superior le puede decir a un subordinado inferior cómo debe interpretar la ley, Claro. pero sin embargo el político sí le dice cómo la debe interpretar. Me parece peligrosísimo Claro. eso, por separación de poderes. Hay Totalmente. una frase de Montesquieu muy célebre que es: el juez es la boca muda que pronuncia las palabras de la ley. Bueno, esto se puede criticar desde un punto de vista más naturalista, quizá, pero tanto se critique o no, si asumimos que el juez es la boca muda que pronuncia las palabras de la ley, está pronunciando las palabras de la ley, no del gobierno, Claro, ni del justo. Partido Socialista. Claro. Sí, Sí, Entonces, es que encima las leyes las están propulsando, o mejor dicho, o sea, las están creando desde la Cámara de Gobierno. Entonces, van a crear leyes que favorezca su próxima legislatura, ni claro, más ni menos. Evidentemente, la ley CRIM, la ley Bolaños, que es la reforma de enjuiciamiento criminal, es exactamente eso. Es otorgarle la fase de instrucción final a la Fiscalía, que, como bien ha preguntado Jota, ¿de quién depende? Toma. Me gustaría preguntarte algo con respecto a los poderes del Estado que dependen ahora mismo del Estado. Seguro que tú tienes una mejor respuesta de la que hemos intentado formular nosotros a esta pregunta, y es, ¿tiene que convocar elecciones Pedro Sánchez? Tiene que convocarlas. Y si no las convoca, ¿qué ocurre? Claro. Claro, buena pregunta. Espero que no me esté escuchando y genere ideas, ¿no? Pero Bueno, vamos a ver, hay una herramienta que está en la Constitución, creo que es el artículo 82 de la Constitución, luego la gente lo podrá revisar si me he equivocado o no, que es la iniciativa legislativa popular. La iniciativa legislativa popular, en mi opinión, es una herramienta inservible. ¿Por qué? Porque es más una excusa que un fin. Es decir, la iniciativa legislativa popular se introduce en la Constitución para que nuestros gobernantes nos puedan decir que tenemos la posibilidad de interferir en la vida pública, en la aprobación de leyes, en la convocación de elecciones, efectivamente. Pero es mentira. O sea, quiero decir, en la vida real se han aprobado leyes por iniciativa legislativa popular escasas por los requisitos que establece, pues son 500.000 votos solamente para que se pueda admitir a trámite, después la tramitación que depende otra vez del Congreso. Entonces, sería una situación insólita. Desde luego, no tengo la respuesta, pero lo que te puedo decir es que no dependería de nosotros, como no depende nada de lo que pasa en nuestro país, por muy libres que supuestamente seamos. Pero hay Sí. muchas situaciones insólitas que se han dado en estos últimos 8 años de gobierno. Entonces, Todas. una de ellas, que para mí es muy importante y que me preocupa sobremanera, y que creo que nos preocupa a muchas personas que valoraríamos marcharnos de España, es qué ocurre si no se convocan elecciones, Claro. que pasamos a tener una dictadura oficial. Claro. Bueno, sí, quiero decir, teóricamente sí, con la única diferencia de que no hay un poder militar que se subleve, pero cuidado, porque el poder militar, si obedece a un gobierno que es ilegítimo, habría que ver también, ¿no? Otra anomalía, ¿no? Recordemos que Pedro Sánchez, cuando gana la moción de censura, lo gana por dos motivos: por la corrupción del Partido Popular, que existe, es cierto, no comentaremos la corrupción del Partido Socialista, o sí, si queréis después, y en segundo lugar, porque Mariano Rajoy era un presidente que no había aprobado unos presupuestos generales del Estado, y un presidente que no aprueba unos presupuestos generales del Estado no puede ser presidente del gobierno. Pues otra situación insólita, que vivimos en una época en la que no se están aprobando presupuestos generales del Estado. 3 Sí. años llevamos ya. Claro, sí, desde el... Sí, No, desde el los motivos de 22. la moción de censura los ha elevado al cubo. O sea, Bueno, que claro, es terrible. efectivamente. Totalmente. Entonces, sí, situaciones insólitas, estamos curados en espanto. ¿Consideras, Rubén, que existe sesgo de género en los procesos legales actuales? Bueno, existen, sí, en favor de la mujer, quiero decir, hay una discriminación justo, en positiva. favor de Hombre, es que teniendo en cuenta que tenemos 513, 13, sí. 13 ya, asimetrías legales y sociales más que un hombre, Sí. tiene que ser en favor de la mujer. Claro, efectivamente, sí. Ujú. Sí. Miren, el problema del feminismo es el siguiente. Primero, para empezar, Yo veo mucho. hay muchísimos. El problema del feminismo es el feminismo. no hay Claro, más. claro. Mira, el problema del feminismo es lo siguiente. El feminismo se quiere erigir, por simplificarlo muchísimo, como una superación del patriarcado. Bien, cada vez hay más gente que reconoce que en España no existe un patriarcado. Si el feminismo es una superación del patriarcado y no hay patriarcado en España, ¿cuál es el sentido del feminismo en España hoy en día? Esa es la pregunta que yo le haría a cualquier progre promedio que defendiera Sí. el feminismo. Yo añadiría esta pregunta, ¿de verdad creéis que el feminismo surgió
para pedir los derechos de la mujer? Bueno, claro, No, es que porque surgió para la clase burguesa. Querían que, o sea, punto. Le podría extenderme claro, mucho que más. además el significado histórico. Pero por no me voy a supuesto. extender más porque, bueno, ahí hay un montón de podcasts que van a salir y siempre repito lo bien. mismo y no quiero ser cansina. Pero es que me parece ridículo. Claro. O sea, Claro. Pues yendo a colación de feminismo historia que te gusta, o sea, ¿tú no piensas que han borrado la verdadera historia del feminismo? Completamente. Porque si no borran la historia del feminismo, el feminismo no podría surgir hacia adelante, no podría ir hacia adelante. Completamente. Bueno, yo es que creo que las feministas de verdad estarían escandalizadas con Irene Montero. O sea, Total, total. serían las primeras. Bueno, de hecho, una de las mayores críticas con la política actual del feminismo en España es Manuela Carmena. Manuela Carmena ha criticado, de forma continuada, la política feminista que se está viendo hoy en día. Claro, cuando el feminismo no se convierte en un movimiento de inclusión, sino de exclusión, porque excluye de las reivindicaciones de las ministras y de las personas que forman parte del Ministerio de Igualdad a las víctimas que no les sirven para hacer política, no estás incluyendo a nadie, estás excluyendo a todos los que no te interesan. vamos a arrancar con las secciones, con la sección de Jota. Bienvenidos a la Crititeca, ese rincón donde los archivos tienen más memoria que los votantes y donde las hemerotecas queman más que el sol de agosto. Hoy recibimos a Rubén, un tipo que se empeña en estudiar Derecho y Economía en un país donde parece que las leyes se escriben en servilletas de cafetería y la economía se gestiona con el optimismo de un ludópata en racha. Rubén, bienvenido a este manicomio. He Bien estado buceando en el baúl de los recuerdos de nuestra izquierda progresista y feminista, que es fascinante, y me he encontrado con esa época dorada, hace apenas unos años, donde nos decían que las leyes debían ser garantistas y que el populismo punitivo era cosa de la derecha rancia. Decían que subir las penas no servía para nada. Pero, ay amigos, llegó el poder. Y con el poder llegó la magia transformista. De repente nos vendieron una ley, la del solo sí es sí, como el culmen de la civilización. Una ley tan perfecta, tan sorora, que acabó beneficiando a más de 1000 agresores sexuales. Y aquí viene lo mejor. La culpa no era de la ley mal redactada, no. La culpa era de los jueces fachas, que fíjate tú, se empeñaban en aplicar el Código Penal en lugar de leerse los tweets de la ministra de turno. Es la belleza de este desgobierno. Si la realidad no encaja con tu ideología, no cambias la ideología, insultas a la realidad. Y mientras tanto nos dicen que la inmigración es un enriquecimiento cultural absoluto, hasta que el enriquecimiento cultural ocurre en el barrio de al lado y no en el chalet con seguridad privada. Es una contradicción tan estética que casi parece arte moderno. Y al hilo de esto te quiero preguntar, Rubén, tú que analizas el lenguaje y la ley con bisturí, ¿crees que esta izquierda radical ha sustituido el derecho penal por el derecho de autor? Sí, completamente. Quiero decir, mira, el caso de la ley del solo sí es sí, como bien comentabas, no es desconocimiento ni es ingenuidad, es maldad pura. Porque al Ministerio de Igualdad, al ministerio que dirigía Irene Montero en aquel entonces, se le avisó por parte del Consejo General del Poder Judicial que mantener los límites del antiguo tipo del abuso junto con el límite de la agresión sexual bajo un nuevo tipo que unificaba a los dos iba a comportar la aplicación de un principio que es absolutamente conocido dentro del derecho, que es el principio de la retroactividad de las disposiciones favorables. ¿Que a quién benefician? A los delincuentes sexuales. Entonces, Es que evidentemente, sí, es delito de autor completamente. totalmente. Es alucinante. Magnífico. Jota, como siempre, magnífica la sección. Y voy a hacerte una preguntita yo y luego damos paso. Por eso no nos vamos a quitar los cascos. Vamos a seguir con Muy ellos. bien. ¿Vale? Si pudieras elegir, Rubén, un personaje histórico, ¿quién sería esa persona o quién crees tú que sería más indicada para liderar España de una forma segura? Bueno, si me lo preguntas a mí, pues yo tengo clara respuesta. Juan Antonio Primo de Lo Rivera. sabía. Ya lo habías dicho. Había, Lo claro, sabíamos. claro. Había una porra ya, ¿no? Con esta pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Que esta pregunta, de hecho ahora estoy empezando incluso en Instagram a poner estas preguntas a la gente, a ver lo que opina, porque quiero hacer una recopilación. Intento hacer esta pregunta a muchos de los invitados para hacer luego una recopilación, porque muchos de ellos pensáis igual. Claro, de O hecho, muchos de... solo añado un matiz para complementar la respuesta. José Antonio en realidad estaba llamado a liderar un movimiento de, patriótico en España, pero le mataron.
Le mataron. Porque es uno de esos mártires que nunca jamás se reivindicará por la parte de la ley de memoria democrática. A unos Totalmente. les matan, a otros les meten en psiquiátricos, que cosas ¿Qué básicas. cosas, Sí, y a otros Sí. les ponen calles, esculturas, monumentos. De Justo. todas maneras, fíjate que cambio de frase en el mismo contexto, en la misma época, la de José Antonio y la de Dolores Ibarruri, la pasionaria. Uno dijo, ojalá fuese la mía la última sangre derramada, y otra dijo, más vale Más mil, vale derramar. mil inocentes muertos que Sí, un inocente. sí, bueno, que, esa- que un fascista en la calle, ¿no? Sí. Bueno, esa frase no se sabe si fue del todo así como la dijo, pero vamos, que quiero decir, muestras de frases antidemocráticas por parte de la izquierda, todas. Sí. O sea, quiero decir, Largo Caballero se Sí, manifestó sí. en Ginebra en 1934 y Sí. dijo, soy antidemócrata, no creo en la libertad. Líder del Partido Socialista. ¿eh? O Sí, ganamos sí, o vamos sí. a la guerra. Claro, efectivamente. Esto me recuerda un poquito al lema del feminismo, de que, y las leyes estas que nos acontecen, lo del tema de que más vale 1000 hombres inocentes ¿En prisión? en prisión que no. ¿eh? Muy buen apunte. ¿Por qué? Muy buen apunte. Vamos a ello. Vamos a la sección de nuestro compañero Fran. Y ahora agarramos y levantamos firmemente los escudos para escuchar la venación del gladiador. Bueno, yo también traigo no tan elaborado como mi compañero Jota, la verdad, siempre soy más austero, como digo yo. Pero te traigo también algo de jurista, de futuros juristas, que estamos aquí de los dos estudiantes de Derecho. A ver, te voy a poner en contexto. El Código Hammurabi, 1500 años antes de Jesucristo, ya instauró unos principios como de, no de presunción de inocencia como tal, pero sí de que era el acusador el que tenía que demostrar la culpabilidad del acusado. Y muchas veces pagaban con su propia vida. A día de hoy, más de 4.000 años después, hemos evolucionado hasta el punto de tener ya en España 2 leyes penales de autor, como es la del sí es sí, como habéis hablado, y como la que se aprobó en 2004, que es la Ley Integral de Violencia de Género. Ahora le van a dar otra vuelta de rosca. No se sabe si será una reforma de ley o una ley orgánica entera, que es la de violencia vicaria, pero bueno, el anteproyecto de ley ya está encima de la mesa de la ministra y del presidente del gobierno, así que a ver con qué nos sorprende en este 2026. Pero quisiera que analicemos ahora las palabras de la ministra, que nos va a poner David a continuación, y qué podemos concluir de ellas. Partido, en el Partido Socialista, eso ya no se consiente. Las mujeres alzan la voz y no se cuestiona la voz de las mujeres. Y hay una presunción de veracidad de que lo que dicen es real. Y por lo tanto se ponen en marcha todos los mecanismos. Bueno, como estamos oyendo, cuando nadie va a tener consecuencias por contra de, como decía el Código Hammurabi, que podías pagar con tu propia vida, a día de hoy puedes tener todos los beneficios y, sin embargo, ninguna consecuencia. Legalmente, como futuro jurista, ¿tú qué piensas de esta situación que hay actualmente en los juzgados españoles? Bueno, para empezar, con respecto a las palabras de la ministra, no es la frase no debería ser son incuestionables las palabras de las mujeres, sino las palabras de las mujeres progresistas. ¿eh? Sí, sí, claro. Quiero decir, Y si la- heterosexuales. Totalmente. Claro, porque si la mujer es Rocío de Mer, no creo yo que sean tan incuestionables esas palabras, ¿no? Judicialmente hablando, bueno, pues quiero decir, o sea, lo que ha pasado en el feminismo es de una gravedad, bueno, es de una gravedad quiero decir, tan incuestionable, que hay 2 delitos que tipifican la misma situación, que es la violencia doméstica. Es decir, los malos tratos, los tratos sexuales, físicos, verbales, etcétera, se tipifican de forma distinta en función de si el agresor es hombre o Hombre o mujer. mujer. Efectivamente. Claro, claro. Si es una violencia que ejerces tú sobre tu mujer, será una violencia de género. Y tú estarás expuesto a una mayor pena que si es tu mujer la que te agrede a ti, porque será violencia doméstica. Entonces, quiero decir, ya traspasa los límites de la discriminación positiva, porque la discriminación positiva se puede admitir cuando efectivamente hay una situación desfavorable, pero cuando esa situación son, como tú bien has dicho, más de 500 asimetrías en favor de la mujer, ya no es discriminación positiva, es discriminación a secas. Total, y punto. justo. Y punto, es discriminatorio. Entonces, sí, evidentemente, todas las políticas feministas que van encaminadas a reforzar la ley Biogen y la ley de solo sí es sí, son políticas absolutamente discriminatorias, a todas luces. Y yo agregaría lo que tú dices, que estoy completamente de acuerdo, que se busca con ello crear también una discriminación social. Claro, completamente. Completamente. Mira, en derecho, y muy buen apunte, hay siempre un debate sobre si es la sociedad la que transforma el derecho o es el derecho el que transforma a la sociedad, ¿no? Y la conclusión mayoritaria dentro de la doctrina de la filosofía del derecho, los filósofos del derecho, lo decía Kelsen, lo decía Hart, es que realmente es mutuo.
es una simbiosis, ¿no? ¿La sociedad puede transformar el derecho? Sí, evidentemente. Pero el derecho, a través de qué se tipifica, a quién se culpabiliza, qué pena se pone, por qué tipos y por qué delitos, evidentemente es una manera de transmitir una imagen de quién es un criminal de cara a la sociedad, Claro, ¿no? claro. Y ese es el problema también con la ley de, bueno, pues con todos los problemas de las denuncias falsas, ¿no? Que hoy en día una persona es denunciada falsamente y la noticia de cuando surja su denuncia será absolutamente mediática, pero cuando se aclare que la denuncia es falsa, se ha generado un daño irreparable entre las personas que vieron su denuncia y que no han visto la falsedad de la misma. No, y además, ahí me gustaría a mí preguntar a estas mujeres, o sea, al feminismo me refiero, qué justo creen ellas que cuando un hombre se demuestra, ¿no?, que ha sido inocente, ¿qué consecuencias tienen ellas? Las que han denunciado falsamente. Ya, claro. Ninguna, cero. Claro. Y a mí me ese gustaría- hombre va a estar estigmatizado toda la vida. ¿Por qué? Siempre va a caer la duda. ¿Y si fue Claro, verdad claro. que...? Y ellas cobrando la paguita igual, ¿eh? Claro, No hombre. dejan de cobrar la paga. Y a mí me gustaría sacar aquí a colación a otras dos personajes que son los únicos dos que marcan ese 0,01%, que son Paco Salazar y Errejón. Bueno, es que mira, solamente un dato. Si pusiéramos todos los políticos de izquierdas que han tenido algún problemilla, con esto del feminismo que les ha jugado en contra, sobre el total de políticos de izquierda, el porcentaje ya es mayor que un 0,01%. Entonces, quiero Claro. decir, solamente la representación en el Parlamento es una demostración de la mentira de este de dato. acuerdo. En el último reel, vídeo, no sé ni cómo llamarlo porque da vergüenza, de verdad, que hicieron mujeres del PSOE, o sea, ¿vale? Socialistas, hablando del feminismo, ¿no? Ellas empezaban a decir insultos que supuestamente recibían de los hombres. Yo hice un vídeo contestando, le dije que claro, que es que a lo mejor el problema quizás es de los hombres con los que se rodeaban y no sabían elegir. No, Porque ya. yo tengo hombres maravillosos en mi vida, a mí nunca me han, o sea, bueno, no me han tratado en la vida así. Claro. Y quien me ha tratado así, obviamente, no podía estar a mi lado en mi vida. No, pero si es normal que les tengan que insultar. Si no quieren piropos, pues tendrán que insultarles. ¿Qué hay? Si tuvieras que señalar, Rubén, o elegir, más bien elegir, no señalar, un país como ejemplo hoy que sirva como referente pues en lo económico, en lo político, incluso en lo social, ¿no? ¿Cuál sería y por qué? Ya podemos ir quitándonos si quieres. Fantástico. Más cómodos. Pues lo tengo muy claro. Para mí el ejemplo es Polonia. Polonia es un país donde hay un sentido primero de la nación y de identidad cultural que es tremendo. Eso es importantísimo, O sea, sí. allí no tiene ningún tipo de pudor en reivindicar a los papas que han sido polacos, en reivindicar la religión católica, que es la preponderante, la que ha sido preponderante en Polonia y en el resto de Europa. Y por cierto, es un país que después de haber dejado de ser un estado satélite de la Unión Soviética, está despuntando como ningún otro dentro de política económica. Entonces yo creo que el referente hoy en día es Polonia sin ningún tipo de dudas. Yo se me ponen los pelos de punta cuando veo esas manifestaciones gritando que Polonia es cristiano y que salen. Yo digo, de verdad, qué sana envidia. O sea, Sí, admiración, envidia. ¿Sabes? No me gusta decir envidia porque no es una palabra, pero admiración, vamos a decirlo así, increíble. Completamente. Maravilloso. Me gustaría hacerte una pregunta, Sí. que no se vaya, esa colación de pues todo lo que hemos hablado, de la cancelación y demás, y sobre todo de lo que te ha pasado a ti recientemente. ¿Tú no piensas que están usando la táctica de Goebbels? Que creo que perfectamente vas a saber quién es. Sí, una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Efectivamente. Justo. Y al final, lo que dicen que los fascistas del futuro, bueno, ya del presente, se están autodenominando antifascistas. Sí, completamente de acuerdo. O sea, eso es una premonición absoluta, ¿no? de lo que ha pasado. Es una frase, parece ser apócrifa, mal atribuida a Churchill, pero que bueno, que no sea, que no la dijera Churchill, la frase es representativa de la realidad. Efectivamente, o sea, lo que se está siguiendo hoy es la propaganda del ministro de Propaganda Nacionalsocialista, nazi, Joseph Goebbels. Es lo que está siguiendo la izquierda. Claro, porque es lo que comentábamos, ¿no? En el caso de las denuncias falsas se ve muy claro. Si a mí me denuncian falsamente, en el momento en el que se me emite la denuncia, eso va a ser portada en todos los periódicos. Y el tráfico de influencia va a ser mucho mayor que cuando se declare mi inocencia. Entonces, eso que sucedió, esa asimetría entre la gente que ve la primera noticia y la segunda en la que se comunica la falsedad de mi denuncia, es una asimetría que es un daño irreparable, porque ya es gente que ha visto mi presunción de culpabilidad y que no la va a ver desmontada cuando se demuestre mi inocencia. Justo. Y esos periódicos de los que tú hablas son periódicos reales, porque una persona que vive en un pueblo de 3.000 habitantes está expuesta a esa culpabilidad, a esa presunción de culpabilidad, desde el momento en el que se habla en la panadería, en la carnicería, en el supermercado, de que este hombre ha cometido el delito de maltrato hacia su pareja. Claro. Y todo eso nos lleva a hablar de esos 2.400 suicidios que se producen al año en España por personas que no son capaces de soportar esta situación. Claro, es que es tremendo. Sí, bueno, o sea, quiero decir, la psicología y la salud mental importa, de nuevo, cuando nos sirve para hacer política.
¿Ibas a preguntar? Sí, te voy a hacer mi última sí. pregunta, creo. ¿Piensas que hay una solución, entre comillas, democrática o pacífica? ¿O ya directamente aquí solo puede haber una revuelta social? Social, ojo, no estoy hablando de una guerra civil, una revuelta social. Ya, es muy buena pregunta. Yo, mi corazón, mi corazón y mi cerebro no se ponen de acuerdo para contestar. Mi corazón quiere pensar que los españoles vamos a reunificar cuando... A mí me encantaría una rebelión desde abajo, sí, desde abajo, del pueblo contra los dirigentes políticos. Sí. Sí, claramente. Totalmente. Y yo ahí podría hacer un acuerdo de mínimos hasta con un progre, ¿eh? O sea, llegado el caso. Pero claro, también haría falta que pusieran ellos de su lado, De ¿no? su parte, Que claro. probablemente no lo harían. Pero mi cabeza me dice que creo que es más viable que toquemos fondo para después remontar, que darnos cuenta de que tenemos que empezar ya hoy a remontar. Y por lo tanto, al hilo de la pregunta de mi compañero, ¿crees que existe actualmente una alternativa política al desastre que tenemos? Bueno, como partido político, ¿te refieres? Sí. ¿Algún partido que sirva de alternativa? Hombre, a ver, yo hay partidos del Congreso con el que simpatizo más que otros, quiero decir, no es un secreto para nadie. Pero para mí, como el problema está en el sistema, en el momento en el que un partido forma parte del sistema democrático y respeta las normas del sistema democrático, sigue formando parte del sistema. Con más o menos puntos en común, repito, y yo, no es un secreto para nadie que con Vox tengo parte del programa que comparto, no pasa nada, lo digo abiertamente. Ahora bien, Vox es un partido democrático, yo soy un Claro. tecnócrata, entonces Claro. ahí es donde no nos podemos poner de Yo acuerdo. es que pienso que ya no se pueden sustituir las fichas, que hay que tirar el tablero. Claro, efectivamente. Sí. ¿Opina Rubén que estos movimientos internacionales que estamos viviendo, como es esta revolución en Irán, porque es una revolución, aunque siempre han estado dando guerra, cuando cuando asesinaron, que lo he dicho mal, perdón, también salieron a la calle, incluso influencers salían, se cortaban mechones de pelo en nombre de ellas, bueno, fueron detenidos y asesinados un montón de personas. Pero ¿crees que pueden tener impacto estos movimientos aquí como sociedad? Sí, yo estoy convencido de que sí. Pero repito, sí y no, quiero decir, por ejemplo, en Bulgaria ha habido una revuelta brutal de todo el pueblo búlgaro contra el gobierno. En Laos se habló muy poco, también hubo una revuelta brutal. ¿Cuál es el problema? Pues que aquí no es que me quiera meter con los españoles, yo amo España, vamos, como Sí. cualquiera de nosotros, pero es cierto que somos relativamente conformistas. Repito, no es tanto culpa nuestra, cuando el sistema educativo te enseña más a acatar que a pensar críticamente, Obedecer, que... tiendes a obedecer más que a cuestionar. Ese es el problema, ¿no? Entonces sí, yo por eso tengo cierto sentido de la responsabilidad del papel que desempleamos todos, desde nuestro ámbito, vosotros desde Inforadio, yo desde Sí. mi cuenta de Instagram, en dar esta batalla cultural y en decirle a la gente, oiga, mire, estamos muy mal, pero tenemos potencial para estar mucho Muy- mejor. claro. Y es responsabilidad nuestra. Si tenemos que esperar que esto venga por parte de Bruselas, por parte de las Naciones Unidas o por parte del Congreso de los Diputados, Dios nos pille confesados. También tenemos Totalmente. idiotas de sobra para ir a peor, ¿eh? Aquí en Ah, España tenemos un potencial de idiotas aquí para ir a peor que Nunca te digas cagas. nunca, eso desde luego, sí, Totalmente. sí. Y una pregunta, ¿qué crees que sería lo que al español le tocaría del todo para, o sea, lo que le hace falta que le toquen para salir a la calle a reivindicar de verdad? Porque yo tengo una opinión. Yo la mía, por ejemplo, es la comida, o sea, alimentos. O sea, cuando ya empieza a escasear Claro, el tema de... Nos están tocando el jamón y no estamos saliendo. Sí, hombre, los huevos han puesto un precio ya que esto, vamos, que como bien decía el reel, un reel de un chico, una chica, creo que era, no me acuerdo, bueno, Navidad, que salía una mujer a la terraza y estaba batiendo un huevo y decía eso, que sepan que somos de dinero. Solo es porque, digo, qué pena, pero qué realidad, ¿no? Sí, sí, pues puede ser que sea ese un ejemplo. Hombre, mira, a mí esto es una de las cosas que me hace ser más pesimista, porque si nos han tocado la vivienda, no es que nos hayan tocado, es que nos han privado de la vivienda de la forma que están haciendo y todavía no sirve para que Claro, esto por cambie. eso digo. Es muy grave, pues es una buena pregunta. Nos han tocado la familia tradicional, nos han tocado la religión, sí. nos han tocado la historia, nos han tocado la patria, nos han tocado la nación, nos han tocado absolutamente todo ya. Es que falta que nos toquen el dinero más de lo que nos han tocado con la deuda que tenemos hoy en día y falta que nos toquen la comida. Por eso Por eso sí, ahí está abierto el debate. Pues no, la verdad es que no lo lo sé. dejamos ahí Hombre, en el aire. partiendo de la base de que hay familias que les cuesta muchísimo trabajo comprarse esos huevos y ese litro de leche y les han obligado a comprarse una baliza por valor de 80 total, euros, total. que además se ve ya menos hay que los indicios, intermitentes, y que que ya se hay ve menos que indicios, los Warner. y hay indicios de por dónde va el tema de la baliza. Ya, Sí, ya, claro. Nos la han puesto para que se la ponga Irene Montero, que tiene pocas luces. Entonces, pocos. Rubén, ¿crees que España aún tiene solución? Sí, sin duda. Bien, vamos a dejar ese Sin mensaje. duda, por supuesto que sí. Y repito, la solución está en nosotros, en el pueblo Totalmente. español, en Totalmente. nosotros. Pues acabáis de escuchar
Una nación sin valores es una nación sin rumbo y aquí, como siempre, pues no nos hemos callado, sin miedo, sin anestesia y, por supuesto, sin edulcorantes. Porque pensar libre también es un acto de valentía y si este formato y esta entrevista os ha gustado, os invito a que pinchéis por aquí y podáis acceder a los enlaces que os vamos a facilitar, que seguro os van a encantar, porque va en la misma sintonía. Chicos, hasta la próxima semana. Mil gracias. Encantada. Ha sido un inmenso placer. Ya quiero que vuelvas nuevamente. Cuando queráis, está hecho. Eres un libro inmenso de sabiduría. Gracias. Es un orgullo ver juventud tan maravillosa, Joder. con esa cabeza tan formada y con las ideas tan claras. Joder, muchas gracias. Estos criticones y aquí no nos silenciamos. Fran, J, hasta la semana que viene. Chao. Chao.